Partimos desde Faro Belén, donde mostramos lo visto en los 2 capítulos anteriores, y seguimos bordeando la costa siguiendo la ruta provincial 1. La primera parada sería Bahía Creek. Pero nuestro viaje debía llegar ese día hasta Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Bahía Creek es un pequeño poblado habitado solamente en verano, salvo algún morador permanente. Está cerca de un gran campo de médanos, que ha traído problemas en años recientes, ya que no solamente sepultó parte de la ruta, sino que también destruyó algunas viviendas. En nuestro paso pudimos apreciar cómo la arena sepultó algunas casas. En una imagen satelital se ve claramente cómo la naturaleza fue siguiendo su curso, en un lugar donde se construyó sin tenerla en cuenta demasiado. Pasando un par de kilómetros del pueblo, encontramos una playa arenosa que se convierte en altas dunas, un par de cientos de metros al norte. La ruta transcurre a escasa distancia del mar. La vista es única, parece que uno está en el desierto con el mar al alcance de la mano. Nos detuvimos un momento para apreciar este lugar tan singular y hacer algunas fotos. Luego de ese sector, el camino bordea una marisma denominada Caleta de los Loros, que es un área natural protegida provincial. No pudieron fallar en ese sector los loros barranqueros, especie común allí. En esa área el monte está en su esplendor, con muchos árboles pequeños que crecen más que en otros lugares cercanos. Ya en Chubut llegamos a nuestra primera parada, Puerto Madryn. Recorrimos esta importante ciudad costera, famosa por el turismo de observación de ballenas, además de ser un lugar visitado por bañistas en verano. Es un pujante centro económico. El tiempo estaba inestable y llovió ni bien llegamos al mar. Nos detuvimos un rato para descansar y esperar a que la lluvia parara. Luego hicimos unas fotos del lugar y las precipitaciones que caían a la distancia. Al ir finalizando la tarde, el sol se colaba por entre las nubes, dándonos un hermoso e impactante arcoíris sobre el mar, que hizo detener a muchas personas que lo vieron. Contrastaba mucho con el fondo oscuro de las nubes y el océano. Al amanecer partimos rumbo a la cordillera. Íbamos a estar poco tiempo en Chubut en esta etapa. Al día siguiente debíamos cruzar a Chile. Pero antes haríamos varias paradas. La primera fue el dique Florentino Meguino. Allí hay una central hidroeléctrica sobre el río Chubut. Antes de llegar a ella se atraviesa un pequeño túnel. Luego de transitar sobre el dique, se atraviesa un pequeño túnel para luego ir descendiendo por un camino sinuoso hasta la villa que está abajo.
Estuvimos un largo rato allí, donde observamos los paredones rocosos y algunas pocas aves. Una ratona común construía su nido con pequeñas ramitas, apenas visible dentro de un hueco. En un charco cercano nadaba una pareja de patos maiceros con 8 pequeñas crías. Disfrutamos de verlos varios minutos, tratando de no alarmarlos demasiado. A lo lejos revoloteaban muchos jotes. Nos desplazamos luego hacia el dique. Desde allí teníamos unas vistas privilegiadas del embalse y de la central hidroeléctrica. Esta obra comenzó en 1950 y empezó a generar energía en 1968. Además de ver pasar a los jotes, tuvimos la suerte de ver un halcón peregrino refugiado en lo alto de un paredón rocoso, justo arriba del túnel. Finalmente terminamos la visita al dique y nos preparamos para atravesar los caminos más interesantes de la jornada, en el centro de la provincia, para luego llegar a Esquel, la última parada del día. Lo más llamativo fue que a poco de salir del dique atravesamos un trayecto de varios kilómetros de lluvia intensa, no tan frecuente en esta zona semiárida. Más adelante el camino se va poniendo interesante y transcurre entre formaciones rocosas. La ruta atraviesa el río en la localidad de Las Plumas, y a unos kilómetros de distancia nos detuvimos a contemplar el paisaje. A mediodía llegamos a la localidad de Los Altares. Luego del almuerzo el tiempo fue mejorando y el sol salía de entre las nubes por más tiempo. Nos detuvimos en una de las orillas del Chubut para descansar y contemplar el lugar, y si había, observar fauna. La ruta 25 pasa entre el río y los paredones rocosos de color anaranjado, que destacan más su colorido a pleno sol. Es un lugar muy fotogénico que invita a hacer numerosas tomas. Seguimos camino y varios kilómetros más adelante salimos del valle del Chubut y nos adentramos en la meseta. Todo el día estuvo ventoso, pero aquí la ventolera se hace sentir mucho, dificultaba filmar. Nos detuvimos para poder registrar algo de la flora nativa.
Ahí cerca descubrimos una manada de guanacos, que nos observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. Algunos de ellos aprovechaban para revolcarse en la tierra o darse algunas pechadas entre sí. La Pampa de Agnia es un paraje despoblado en esta estepa muy abierta. Atravesamos una monotonía de arbustos, pero si prestamos atención podemos tener la suerte de ver algunos choiques que suelen pasar desapercibidos en ese entorno. Allí cerca pasa el río del mismo nombre, y la Ruta Nacional 40 pasa a pocos metros de este curso de agua. Atraviesa bajos en donde se forman pantanos o mallines como se les llama en la Patagonia. Ahí vimos varias aves asociadas a estos humedales, como el cauquén común. También había patos, gallaretas, teros reales, flamencos, coscorobas y algún que otro pájaro como remolineras y sobrepuestos. Muchos estaban demasiado lejos, además era muy complicado hacer tomas por el vendaval. Solo unas pocas salieron relativamente aceptables. El sol se iba poniendo detrás de la cordillera al llegar a Esquel, importante ciudad del oeste chubutense. Allí pasamos la noche. Nos esperaba una interesante e intensa travesía por el sur de Chile. Pero eso lo verás en los próximos capítulos.